Listo. Y vámonos para el texto que estamos leyendo. Bien, habíamos visto la última vez los fenómenos elementales con los que hacemos el diagnóstico de la estructura psicótica y habíamos quedado aquí con esta frasecita que nos habla de la posición subjetiva del perverso. Sabe todo lo que hay que saber sobre el goce. Esa es la posición subjetiva del perverso. Cuando piensen en un perverso pleno, piensen en Garavito. Él es uno de los que tenía claro todo lo que hay que saber sobre el goce, precisamente. Bueno, entonces continuemos. Continuemos aquí. Contrariamente, aquel que viene al análisis es el neurótico, con una perversión, así, porque habíamos visto que el perverso no consulta, no va a análisis, precisamente por esto, porque sabe todo lo que hay que saber sobre el goce. En cambio, el neurótico tiene rasgos perversos, por eso dice aquí Miller que aquel que viene al análisis es el neurótico con una perversión. Esto es, con un goce perverso. Lo que no es la misma cosa que un verdadero perverso. No es solo porque el neurótico no está satisfecho con su perversión que quiere ser curado, sino porque con su perversión él se pregunta a sí mismo sobre el sentido de su deseo. Y no por medio de una demanda de normalización, sino por una demanda de reconciliación con su perversión. Entonces, esto es muy importante. Él se pregunta a sí mismo sobre el sentido de su deseo, es decir, que tiene una perversión, tiene un rasgo perverso, pero el neurótico, a diferencia del verdadero perverso, se interroga, se hace preguntas sobre eso que está haciendo, ¿sí? Se pregunta si eso que está haciendo está bien, está mal, si le gusta, si no le gusta. Lo más seguro es que le guste, pero es contrario a las demandas de la cultura, a las normas culturales, y eso lo hace sentir culpable, entonces por eso se pregunta sobre el sentido de su deseo. Bueno, les recuerdo que me pueden interrumpir para hacer todas las preguntas que quieran. Bien. Muchas veces se trata de una cuestión ética, extremadamente ética para el analista. Saber si puede aceptar una demanda formulada por un homosexual cuando el pedido no es corregir su homosexualidad, sino vivir mejor con ella. El acto de aceptar o no esa demanda sin promesa, así formulada, pone en juego sin duda la posición ética del analista. El verdadero perverso, que en realidad no encontramos mucho en el consultorio, en el análisis, se ve cuando viene a pedir formación analítica porque quiere satisfacer su pulsión voyerista de conocer y rectificar el goce de los otros. Entonces, ojo a esto porque es una manera de saber cuando el sujeto que consulta es un perverso pleno. Profe, Sí. y hola, pues a todos, pero una pregunta, o sea, porque por ejemplo, aquí estamos hablando del perverso en función a la, pues como a la sexualidad, ¿cierto? Pero pensaría yo que, no sé,
que de manera no tan directa, pues, o tan explícita, supongamos, un perverso va a llegar a decir como bueno, es que a mí me gustan los niños o X o Y, ¿cierto? Entonces, como que dentro de su discurso, ¿qué otros elementos se pueden tener en cuenta o cómo puede ser relativamente el discurso de un perverso que dé cuenta también de esa misma estructura? Sí, Freud, por ejemplo, en el texto de la 21ª conferencia, Desarrollo Libidinal y Organizaciones Sexuales, menciona dos aspectos para identificar al perverso pleno. Uno de ellos es que el perverso pleno en el perverso pleno prima una pulsión parcial. Y ese es uno de los rasgos que menciona Freud. Pero además, el perverso pleno evita el encuentro sexual, el coito, la unión de los genitales, que es lo que ocurre en la sexualidad que llamamos normal y que encontramos en el sujeto neurótico. El sujeto neurótico aspira a tener un coito. El perverso pleno no. El perverso, por ejemplo, el voyerista, ya se satisface espiando a una mujer en los baños o en el momento en que ella se desnuda, etcétera, etcétera. Con eso, él ya está satisfaciendo su pulsión parcial, que para el caso del voyeur es la pulsión escópica, es decir, esa satisfacción que encuentra mirando. Recuerden que el objeto de la pulsión escópica es la mirada, y ella se satisface mirando, espiando a la mujer, vestirse o desvestirse. Bueno. Entonces son esas dos características que menciona Freud en este texto. Podríamos agregar una tercera, aparte pues de la posición subjetiva que acabamos de leer aquí, ¿sí? Que él sabe todo lo que hay que saber sobre el goce. Entonces, no se hace preguntas sobre la forma como satisface sus impulsos sexuales. El neurótico sí se hace preguntas. Como por ejemplo, si eso está bien, si eso está mal, si eso le gusta, etc. El tercer elemento que podríamos agregar a esta lista de rasgos para identificar al perverso pleno es que difícilmente un perverso pleno siente culpa por lo que está haciendo. Y cuando digo difícilmente es porque eventualmente puede experimentar algo de culpa, sobre todo con relación, por ejemplo, a sus familiares o a las personas más cercanas. Pero de resto, en la mayoría de los casos, el perverso no siente culpa. Garavito no sentía culpa cuando abusaba de los niños y después los mataba, no, para nada. Él simplemente seguía al siguiente pueblo porque era un tipo que recorría los pueblos para buscar a sus víctimas y sabiendo muy bien lo que quería, ¿sí? Sabiendo muy bien lo que quería. Manuela, te respondí. ¿O qué piensas del asunto? No, sí, pues sí me queda como claro, sino que obviamente, pues considerando que esta no es mi estructura, pues no se me hace como tan fácil entender que una persona puede hablar de manera como tan libre, digamos, dentro de un espacio sobre ese tipo de temas que obviamente a uno le generarían que como repudio, pues, o vergüenza. Ah, sí. Si miras la entrevista que le hizo Pirri a Garavito, que está en YouTube, Garavito arranca a hablar de lo que hace sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, va contando todo lo que hace con los niños, como si fuese la cosa más natural del mundo. Esa es como la posición del perverso con relación a saber, tener un saber
sobre cómo satisfacer sus impulsos sexuales. Entonces dice aquí Miller, esta demanda que de pronto eventualmente, ya sabemos que el perverso no va a análisis, pero eventualmente llega alguien diciendo que se quiere formar como analista porque quiere satisfacer su pulsión voyerista de conocer y rectificar el goce de los otros. Es una demanda que considero se debe rechazar por este asunto ético que acaba de mencionar él. Ahora que conozco bastante el medio analítico en el mundo, les puedo decir que esa demanda no siempre fue rechazada y que el verdadero perverso muchas veces escapa a su propio análisis y se autoriza a analizar por propia iniciativa, ya que tiene el saber más importante, el saber sobre el goce. Entonces, son sujetos que, por ejemplo, van 3 o 4 sesiones de análisis y enseguida se van a autorizarse como analistas para hacer algo como esto, conocer y rectificar el goce de los otros. Entonces se dedican a enseñarles a sus pacientes a gozar. Sí, entonces esto se hace así, esto se hace así, etcétera, etcétera. Y eso no solo pasa con el verdadero perverso, también pasa con el neurótico con un rasgo de perversión que no logra controlar. Recuerdo el caso de un egresado de la San Buenaventura que en su consultorio se dedicaba a masturbar a las mujeres, es decir, les enseñaba a masturbarse. Y habiendo estudiado ese caso de ese egresado, me pareció que era más un neurótico que gozaba con esta actividad más que un verdadero perverso. Pero bueno, puede tratarse también de un verdadero perverso, claro que sí. Autorizado como, él no se autorizó como analista, sino que se autorizó como psicólogo, pero estaba dedicado a enseñarle a las mujeres cómo masturbarse. Es decir, él las masturbaba para enseñarles a masturbarse. Entonces, incluso él fue denunciado y estuvo en líos con la ley, no sé ahora en qué andará, eso pasó hace muchos años. Estábamos recién egresados cuando nos enteramos de esa situación. Muy bien. Al contrario, el neurótico con una perversión puede ser diferenciado del perverso, en tanto que el analista no se satisfaga con la evaluación clínica y pase hacia la localización subjetiva. Entonces ya vamos a ver la localización subjetiva. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata esa localización subjetiva? De esta manera, terminó hoy con la evaluación clínica, que ya sabemos que tiene que ver con darle el aval al sujeto que viene a pedirnos que quieren ser nuestros pacientes. Entonces, darle el aval al sujeto que viene queriendo ser paciente de uno. Pues, eso suena muy charro, ¿no? Que alguien quiere ser su paciente. Pues uno se podría preguntar, ¿y quién quiere ser paciente? Bueno, los que vienen a análisis quieren ser pacientes. Entonces, dice Miller, porque el diagnóstico no puede ser separado de la localización subjetiva. Esto es importante. Que introduce en la propia práctica analítica la necesidad de considerar como un operador práctico la categoría lingüística de la enunciación. Entonces, esto de la enunciación tiene que ver con el diagnóstico de la posición subjetiva del sujeto, que tiene que ver a su vez con la localización subjetiva. La localización subjetiva es evaluar la posición subjetiva de ese sujeto que viene a análisis gracias a los enunciados que el paciente
transmite el analista, y ahí es donde empieza a operar el oído clínico también, por supuesto. Entonces vamos, aquí ya Miller va a empezar diagnóstico y localización subjetiva. Entonces ya va a empezar a hablar de esa localización subjetiva. Bueno. Continuaremos lo que fue iniciado en la primera conferencia, o sea, lo que llamamos la estructura de las entrevistas preliminares. Pero a pesar de la numerosa audiencia, no se trata de una conferencia, sino de un seminario. Por eso serán bienvenidas preguntas, observaciones, notas y contribuciones, que es un poco también lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Por eso les pido que interrumpan cada vez que tengan una pregunta. Vamos, o una contribución, claro, o una observación. Vamos a reservar un tiempo para conversar con la máxima libertad. Para mí se trata de un trabajo en marcha. Hay algunas cosas sobre las cuales trabajé este año en París y también un poco en Nueva York la semana pasada. Y entre tanto modifiqué algunos aspectos. Bien, nuestro tema es lo que pasa en el umbral del análisis. Es decir, a la entrada del análisis. En el límite, en la frontera a partir de la cual estamos en el discurso analítico. Desde hace año y medio en mi seminario de París vengo considerando la cuestión de la entrada en análisis desde el punto de vista del analista. Y la retomo ahora para responder al interés señalado en diversos trabajos brasileños sobre la rectificación subjetiva. Expresión de Lacan extraída de su artículo La dirección de la cura y los principios de su poder, así se llama el artículo, ustedes lo encuentran en los escritos de Lacan. Al mismo tiempo, para comenzar a desarrollar las líneas de lo que sería un tratado del método analítico. Podemos afirmar que el análisis no es solamente un método. Sin embargo, cuando se considera la experiencia analítica desde el punto de vista del supervisor, que es la persona a la que le consulta el analista para preguntarle cómo está dirigiendo una cura. Es decir, cuando alguien se autoriza como analista y empieza a atender pacientes, y esta es una de las prácticas que hace parte de la formación del psicoanalista, le pide a otro colega, a un analista, que supervise el caso que él está dirigiendo, que él está manejando, que él está atendiendo. Entonces, el punto de vista del analista que realiza supervisiones. Hay con certeza un aspecto de método en juego. Mi tentativa consiste en considerar lo que existe en la práctica común en Francia y comenzar a formalizar un poco con elementos familiares, pero tomados de otra manera. Muy bien. Entonces, el diagnóstico. En mi primera conferencia resalté la importancia del diagnóstico. Ese énfasis en el diagnóstico puede contrariar hasta ofender sensibilidades ideológicas. Tenemos con todo algo que aprender de esa ofensa a las sensibilidades. En nuestro medio, cuando se habla de diagnóstico, se piensa en el diagnóstico psiquiátrico, caracterizado casi siempre por una supuesta objetividad. El diagnóstico psiquiátrico está constituido a nivel de la objetividad y puede parecer mecanicista. En el sentido de que es un ejercicio casi que mecánico. Incluso creo que ya hay programas de computador que hacen el diagnóstico de los pacientes que van donde el psiquiatra. Se le introducen al software los síntomas y el computador hace el diagnóstico. Es decir, ya no necesitamos del psiquiatra. Nosotros en el campo analítico estamos contrariamente del lado del sujeto.
La cuestión que se plantea es si hay o no un diagnóstico del sujeto. ¿Hay o no un diagnóstico del sujeto? Un diagnóstico constituido no solo en la pura objetividad, sino a nivel del sujeto, es decir, la subjetividad. Entonces recordemos que esto de la objetividad tiene que ver con la clínica a la que responde la psiquiatría, que es una clínica de la mirada. Por eso los médicos van a ver qué le pasa al paciente. Le preguntan dónde le duele, muéstreme el lugar donde tiene la lesión, etcétera, etcétera. Una clínica de la mirada. En cambio, nuestra clínica, la clínica psicoanalítica, es una clínica que responde a la escucha, es una clínica de la escucha. Por eso se introduce el sujeto. Es comprensible que el primer movimiento de un lacaniano pueda ser el de rechazar la propia idea de un diagnóstico. Tal situación no la encontramos solamente aquí, sino también en otros lugares, y eso tiene que ver con los desvíos del psicoanálisis por parte de los herederos freudianos de la Internacional, que, podemos decirlo, mecanizaron la enseñanza de Freud con una psicología del yo. Esta es la famosa psicología del yo de la que tanto se habla y que tiene desde hace muchos años mucha fuerza en Estados Unidos. De pronto hoy ya se ha modificado ese nombre por psicología de las relaciones objetales y por psicología dinámica, aunque bueno, el nombre de psicología dinámica es muy, muy colombiano, en otros lugares no conocen ese nombre para la psicología del yo que se desarrolló en Estados Unidos. Bueno, y de manera coherente con su práctica clínica, esa sociedad internacional estableció grupos e instituciones psicoanalíticas caracterizadas por una jerarquía muy rígida. El desvío histórico del psicoanálisis, debido, entre otras razones, al traslado del centro de poder institucional de la vieja Europa hacia los Estados Unidos, produjo contraefectos muy fuertes, como por ejemplo el movimiento llamado antipsiquiatría, que fue esencialmente un movimiento de psiquiatras y psicólogos en las instituciones mentales. Lacan llamaba a la antipsiquiatría movimiento de liberación de los psiquiatras. Una descripción bastante irónica de este movimiento. Entonces, liberación de los psiquiatras, no de los pacientes. Entre esos contraefectos hubo una desaprobación muy fuerte de la versión del psicoanálisis según la Internacional, y con esto cierto rechazo de la disciplina como un todo, en la clínica y en la práctica analítica. Es cierto que Lacan, a partir de su posición de exclusión, atrajo una multitud de personas que rechazaban tanto la práctica clínica como la práctica institucional de la IPA. Durante años esas personas se reunieron en torno a Lacan. Recuerdo que en 1964, en la fundación de la Escuela Freudiana de París, que fue la primera institución que fundó Lacan, no éramos más de 100 miembros. Y éramos 100 porque Lacan había incluido dentro de ese nuevo concepto de institución que era la escuela a sus alumnos como miembros, cosa que no hacía la Internacional. Si no hubiese hecho eso, no sé cuántos hubiéramos sido, tal vez 20 o 25. Cuando entré en la Escuela Freudiana de París, conocí a Lacan hacía solamente 6 meses y ya fui incluido allí, o sea, la selección no era tan dura. Lacan, desde su posición de exclusión, tenía algo de común con toda esa gente, ya descrita, que rechazaba la clínica y la práctica institucional de la IPA. A pesar de haber nacido a principios de siglo, Lacan tenía una sensibilidad muy moderna, casi posmoderna. El crecimiento extraordinario de la Escuela Freudiana de París ocurrió a partir de mayo de 68, ampliándose extraordinariamente en Francia. Al mismo tiempo,
hubo siempre un malentendido en eso. Las personas, digamos, proyectaban una posición en Lacan que no era la de Lacan. Durante toda su vida, al principio, una vez por semana, después quincenalmente, Lacan iba al Hospital Psiquiátrico Central de París para presentar casos de pacientes según el encuadre psiquiátrico clásico ante la indignación de aquellos que tenían sensibilidad antipsiquiátrica. Tengo de eso un recuerdo personal y di en los años 60 una conferencia sobre lo que fueron para mí las enseñanzas de la presentación de casos de Lacan que provocaban tanto escándalo a la querida Maud Manoni, que es una psicoanalista muy conocida en la época en que era alumna de Lacan, y tiene varios textos. Creo que se dedicó mucho al psicoanálisis con niños. Quien tenía esa sensibilidad antipsiquiátrica, Maud Manoni. Como fue un congreso en el que el propio Lacan estaba presente, dijo que... Este contenido es de Wikipedia. Vea, ya este aparato me está buscando a Jacques Lacan. Bueno, arranca solo. Bueno, muy bien. Entonces, como fue un congreso en el que propio Lacan estaba presente, dijo que a pesar de las quejas de Manoni, iba a continuar su presentación de casos, considerando exacta lo que llamó la fotografía de Jacques de su presentación. Bueno, o sea, el malentendido a veces era público. Jorge, te escuchamos. Profe, es que no entendí bien como eso de del movimiento antipsiquiátrico. ¿Se refería como al diagnóstico que hacían los psiquiatras o a qué? No, es que hubo un movimiento antipsiquiátrico en Estados Unidos muy fuerte. Y junto con ese movimiento antipsiquiátrico también se escribieron textos. Hay uno muy famoso que se llama el Antiedipo. Y eran... El micrófono, profe, lo tiene apagado. Profe, tiene el micrófono apagado, no se le está oyendo. que se desconectó el internet y por un momentico y ya, regresé con el micrófono apagado. Bueno, entonces, sí, muchos de estos antipsiquiatras compartían, digámoslo así, con Lacan su malestar con relación a la internacional, pero no gustaban de que Lacan presentara los casos en el Hospital Psiquiátrico Central de París. Pero fue todo un movimiento. Tú puedes buscar en internet antipsiquiatría y vas a conocer como toda la historia del movimiento antipsiquiátrico que fue muy fuerte en los años 60 en Estados Unidos. Bueno, o sea, el malentendido a veces era público. Por ese motivo comencé mi charla resaltando la evaluación clínica.
porque no estoy seguro de que ese malentendido haya desaparecido. Señalar la importancia de la evaluación clínica no es volver a la psiquiatría, es decir, no es suficiente para ser lacaniano rechazar a la IPA. Eso suena muy charro, como tampoco basta ser rechazado por la IPA. No es suficiente para ser lacaniano tener como palabra de orden, no tengo maestro, no tengo Dios. Antigua palabra de orden de la anarquía, fundamento insuficiente para decirse lacaniano. Como no es suficiente, digamos, cultivar la ignorancia pura. Más adelante él va a retomar este tema de la ignorancia pura. Pero, de cierta manera, Miller está diciendo aquí que no basta para ser lacaniano, pero de todos modos, para ser lacaniano hay que rechazar a la IPA, de pronto ser rechazado por la internacional, y de pronto también tener como palabra de orden, no tengo maestro, no tengo Dios. Hace parte como de la, ¿cómo llamarlo? La ideología lacaniana, pero no es suficiente. Explicitemos esto un poco más. Para ser lacaniano es preciso estudiar la clínica, el saber clínico y utilizarlo en la experiencia, es decir, conocer la clínica psiquiátrica, conocer el DCM, ¿sí? y otros textos de clínica psiquiátrica, otros manuales de psiquiatría. Hay que conocer la clínica, claro. Es verdad que tenemos cierto malestar con el saber clínico, porque en general el saber clínico es de origen psiquiátrico y su constitución se dio en los años 30. A partir de ahí no hay más elaboración propiamente clínica de la psiquiatría. Lacan decía que en verdad, fundado en el discurso analítico, solo existe el tipo clínico llamado histeria. Solo existe el tipo clínico llamado histeria. Y que los otros tipos clínicos que conocemos vienen de la psiquiatría y eventualmente necesitamos un esfuerzo de reformulación, de formalización de nuestra parte. Es por esta razón, como ustedes pueden observar, que en los encuentros internacionales desde hace algunos años retomamos sistemáticamente las categorías clínicas para tratar no solo de importarlas al discurso analítico, sino incluso formalizarlas. Provoqué risas en la audiencia con mi alusión a la ignorancia pura. No, no es para desfavorecer la función de la ignorancia. Por el contrario, la ignorancia tiene una función operativa en la experiencia analítica. Se trata entonces no de la ignorancia pura, sino de ignorancia docta. De la ignorancia de alguien que sabe cosas, pero que voluntariamente ignora hasta cierto punto su saber para dar lugar a lo nuevo que va a ocurrir. Y eso es algo que tiene que hacer el analista con cada caso que recibe en su consultorio. Hacer uso de la ignorancia docta. Es decir, hacerse como el bobo, hacerse como el tonto. Mostrarse como alguien curioso por lo que está diciendo el paciente, pero sin darle respuestas. Los pacientes todos van a preguntar, cuénteme qué me pasa, cuál es mi diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, más bien hacer uso de esa ignorancia docta, que es voluntaria, e ignorar hasta cierto punto el saber que se tiene sobre la clínica, ¿sí? Y eso también tiene que ver con darle cabida a lo nuevo, a lo novedoso, a lo sorprendente que pueda traer el paciente en su queja, en sus enunciados. Ya vamos a ver lo de la localización subjetiva. He aquí una diferencia muy importante para distinguir la posición del analista antes y después del umbral del análisis, antes y después de la frontera del discurso analítico. La función operativa de la ignorancia es la misma que la de la transferencia. Ojo a esto. La misma de la constitución del sujeto supuesto saber. Entonces, este término del sujeto supuesto saber
lo introduce Lacan para hablar de la transferencia. Incluso él va a decir que el resorte de la transferencia, esa transferencia de afectos que hace el paciente hacia el analista, esa transferencia se soporta en este resorte que Lacan denominó sujeto, supuesto, saber, y que tiene que ver con suponerle al analista un saber. Suponerle al analista que él sabe algo, que él tiene una respuesta sobre lo que me pasa, una respuesta sobre mi ser, sobre mis preguntas, sobre mi existencia. Y casi siempre hay transferencia cuando se le supone al otro un saber, ¿sí? Cuando ustedes le suponen a sus profesores un saber, ahí hay transferencia. Cuando ustedes le suponen al doctor un saber, ahí hay transferencia. Es que creo que lo decíamos la otra vez, la transferencia no es exclusiva del dispositivo analítico. La transferencia se da por todos lados, incluso en el amor. Hay transferencia también en el amor porque usted le supone al otro un saber sobre su ser, por ejemplo. Entonces, el sujeto supuesto saber no se constituye a partir del saber, sino que se constituye a partir de la ignorancia. Vamos a ver cómo explica esto aquí Miller, porque sonaría como contradictorio. Si el supuesto sujeto saber es la suposición de un saber al otro, porque entonces él dice que se constituye a partir de la ignorancia, la docta ignorancia del analista. Entonces dice Miller, a partir de esa posición el analista puede decir o hacer entender que no sabemos con anterioridad lo que el paciente quiere decir, pero suponemos que quiere decir otra cosa. Esto es importantísimo. Empecemos por esto último. Primero, siempre un paciente cuando dice algo está queriendo decir otra cosa. Y eso es lo que llamamos el saber inconsciente. Siempre el inconsciente, que es un saber reprimido, no aparece explícitamente en el discurso del paciente. El paciente empieza a balbucear, a decir cosas, pero nunca va a ir directo a ese núcleo de verdad que está reprimido en el inconsciente. Entonces, por eso, con los dichos del paciente, uno siempre está escuchando lo que quiere decir de más, o incluso lo que calla. Es que eso es lo que fundamentalmente hace un analista. Un analista lo que escucha en el paciente es lo que el paciente calla, lo que se guarda, lo que no quiere sacar a la luz, lo que tiene reprimido. Entonces, por eso esta formulita tan importante y tan interesante con relación a la escucha analítica y a la clínica psicoanalítica. Es decir, suponemos siempre hay que suponerlo, que el paciente quiere decir otra cosa, quiere decir algo más, quiere callar algo que no se atreve a sacar a la luz. De eso se trata la escucha analítica, de escuchar lo que el paciente se calla, se guarda, no quiere decir. Entonces, la docta ignorancia del analista, esa posición del analista es hacerle saber al paciente que no entendemos muy bien lo que está diciendo. Es más, la mayoría de los pacientes casi siempre le dicen al analista, por ejemplo, explican algo, dicen alguna cosa, la explica, trata de darle una justificación a su malestar, a su sufrimiento, a su síntoma, y enseguida le pregunta al paciente, ¿me entiende? Entonces la respuesta del analista ahí, en ese momento, muy importante, y que tiene que ver con su ignorancia docta, con la docta ignorancia, la respuesta del analista es, no le entiendo. Entonces el paciente pregunta, doctor, ¿me entiende? Y su respuesta va a ser, no le entiendo. No le entiendo bien, no le entiendo del todo. ¿Me puede volver a explicar? Entonces cuando uno le dice,
al paciente, explíquemelo nuevamente, no le entiendo muy bien, trate de explicarlo nuevamente. Entonces ahí el paciente en esa explicación, que seguramente va a repetir nuevamente muchas cosas de las que ya ha dicho, pero en esa nueva explicación puede empezar a salir eso que quiere decir, eso que suponemos que quiere decir, que es siempre algo más, alguna otra cosa. Entonces, en eso consiste la adopta ignorancia del analista, que es un poco como hacerse el bobo, hacerse el tonto, ¿sí? El doctor, ¿me entiende? Sí, no, explíqueme un poco más. ¿Qué es lo que me quiere decir? Le dice uno al paciente. Y eso, dice aquí Miller, esa ignorancia, esa posición que toma el analista de la adopta ignorancia, es lo que le va a dar cabida a la transferencia. Es decir, es lo que va a permitir que el paciente le empiece a suponer al analista un saber. Porque el analista no se presenta como sabiéndolo todo. Pobrecito el analista que empiece a decirle al paciente qué es lo que le pasa, por qué le pasa, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, pobrecitos aquellos terapeutas que se presentan como si ya lo supieran todo. Como si supieran el diagnóstico, como si supieran lo que hay que hacer, como si supieran... ¿Por qué? ¿Por qué pobrecitos? Porque cuando el paciente ve que su analista se presenta con esa posición de que lo sabe todo, no vuelve, se va, ¿sí? El analista se le hace arrogante, petulante, sabiondo, además empieza a decirle, pues el terapeuta empieza a decirle qué tiene que hacer, qué tiene que leer, las instrucciones para las tareas que tiene que realizar, etcétera, etcétera. Y eso no le gusta a los pacientes, pues porque los pacientes empiezan a sentir como tontos, como bobos, pues este se las sabe todas y sabe qué es lo que, pues hasta sabe qué es lo que yo quiero. Eso no le gusta a los pacientes. Y rápidamente se van de la terapia. Y bueno, y todos sabemos que muchos terapeutas se ponen en esa posición, ¿sí? De que se la saben todas, ¿sí? Pasa mucho con muchos de los discursos de la psicología, ¿sí? En donde el psicólogo se pone en esa posición de sabérselas todas, ¿sí? Y sabe qué hacer, sabe cuál es el diagnóstico, sabe cómo intervenir, sabe cuál es la tarea para el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, aquí no. Aquí más bien conviene hacerse el tonto, hacerse el bobo, ¿sí? ¿No? Doctor, ¿me entendió? No, todavía no le entiendo muy bien. Cuénteme otra vez, explíqueme de nuevo qué me quiere decir. Profe, Ay. devolviéndome un poquito al pedacito donde estabas hablando pues ahorita de la transferencia y del sujeto supuesto saber, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, pues me genera como la duda y es como que listo, bueno, aquí estamos de cierta forma como entendiendo que realmente pues el analista sí tiene un saber, pero no un saber sobre mí, sino como un saber pues digamos teórico, ¿cierto? O sea, el analista realmente no sabe qué me pasa ni a mí, ni a nadie, ¿cierto? Digámoslo de cierta manera. Entonces, ¿cómo opera ahí como esa transferencia cuando ya previamente uno sabe que eso es lo que pasa? Sabes que no entendí tu pregunta. Ay, excelente. Voy a aplicar la adopta ignorancia. No, pero de verdad, Manuela, ¿qué es, qué O es lo sea, que quieres preguntar? por ejemplo, ahorita estabas diciendo que cuando una persona llega, no sé, digamos a un análisis o a una terapia normal, le supone de cierta manera a ese terapeuta o a ese analista que sabe algo de lo que le está pasando a sí mismo, ¿cierto? O
sea, yo espero que el otro sepa qué es lo que me pasa y por eso es que voy como en busca pues de esa ayuda, de esa terapia, de esa asesoría, lo que sea, ¿cierto? Y que ¿cierto? de ahí, y que de ahí, y que esa sería como una de las bases pues o de los requerimientos, digamos, para que la transferencia comience a operar. Sí. ¿Cierto? Sin embargo, por ejemplo, en este caso me voy a poner yo de ejemplo. Listo, yo ya sé, por decir, digamos que yo voy a empezar a ir con vos a análisis, ¿cierto? Yo sé que vos tenés un saber, pues como teórico, técnico, etcétera, pero no tenés un saber propiamente sobre lo que me pasa a mí específicamente. Ujú. Entonces, en ese caso donde yo ya previamente sé que ese saber no lo tenés, ¿cómo entra en juego la transferencia? Bueno, lo describiste muy bien al comienzo. Dijiste que el sujeto le supone un saber al analista, pues. Incluso le supone que sabe como mucho porque lo escuchó en una conferencia o lo escuchó hablar en clase. Ah, este tipo como que sabe y sabe mucho y eso tiene que ver con la transferencia. Pero para que la función operativa, como dice aquí Miguel, de la transferencia empiece a operar, el analista debe dejar a un lado todo ese saber. No lo puede poner en juego en la clínica con el paciente, pues empezar a hacerle el diagnóstico y a explicarle qué es lo que le pasa. No, 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 nada de eso. Él tiene un saber, pero su saber se lo guarda o creo que hay una metáfora, no sé si es del mismo Freud, que dice que el saber se lo deja a la entrada del consultorio, ese saber se lo deja, no porque el analista no lo vaya a utilizar, claro que sí, pero si algo dice Freud es que a cada paciente hay que recibirlo como si fuese el primero. ¿Mm? Entonces, todo el saber que se recoge con la experiencia y con el estudio de la clínica, que es fundamental, lo acaba de decir Miller, hay que estudiar la clínica psiquiátrica y la clínica psicoanalítica. Todo ese saber eh, se deja a un ladito, se deja en la puerta del consultorio para darle cabida a lo nuevo, a la novedad, a la sorpresa que puede traer el paciente con relación a lo que empieza a decir. Entonces, el problema aquí, que es una cosa como muy paradójica, es que si el terapeuta se muestra muy sabiondo, eso no le va a gustar al paciente. Así le haya supuesto un saber. Es más, por eso va un paciente a terapia, porque le supone un saber al terapeuta, claro. Pero si el terapeuta se empieza a mostrar sabiondo, que se las sabe todas, eso no le va a gustar al paciente. Eso no le gusta a nadie, ¿sí? Todos conocemos gente que cree que se las sabe todas y sabemos que son personas muy fastidiosas, son personas con las que uno no puede entablar un diálogo, una conversación, porque se las saben todas, ¿sí? Y saben de todo. Conocemos personas así. Entonces uno menciona un tema y él ahí mismo arranca a explicarlo todo, a decir que sabe cómo se hace, en fin. Entonces son sujetos bastante fastidiosos. Y uno empieza a evitarlos, pues no quiere ningún tipo de relación con alguien así. Jorge, dime. Profe, es como para mostrarse en una posición de igualdad con el paciente, como un igual. Eh, Me pusiste a pensar, pero yo pienso que no se trata de eso. Pues no se trata de empatía, no se trata de ponerse en el lugar del otro, no. Eh, Porque enseguida Miller va a hacer énfasis en la posición del analista con relación al paciente también. Vamos hacia allá, pero no se trata de ponerse de igual a igual con el paciente, no. Porque eso ya implicaría incluso como una contratransferencia, ¿sí?
Ay, yo te entiendo, yo también pasé por lo mismo, ven, tomémonos un café. Bueno, que también se ve mucho con muchas prácticas psicológicas. Pero no se trata de eso. Creo que no. Déjame pensarlo un poquito más. ¿O vos qué pensás, Jorge? Jorge, ¿no tienes cámara? Profe, sí, por ese momento Prendan, no la puedo prender. bueno, prendan la cámara cuando me hablen, por favor. Bueno, Profe, pues yo qué pienso, mm, yo pensaría que si es, pues no en el total como idea de igualdad, pero tampoco como para no a ver, como para no suponer esa superioridad. Pues no como un superior ni tampoco como un igual, como una persona que lo entiende, mejor dicho, que lo puede ayudar. No sé si involucraría la empatía y por eso me surge la duda. bueno, avancemos y esperemos, dejemos esa pregunta ahí, porque en sí me pusiste a pensar si es tratar de mostrarse como un igual. Porque es que eso también tiene mucho que ver a ver, es que más adelante está y estoy tratando de recordar un poco lo que dice Miller, y es que hay que saber también, el analista tiene que saber ser un camaleón, es decir, escuchando al paciente también hay que saber adoptar ciertas posiciones que ayuden a que se establezca la transferencia. Por ejemplo, un paciente que viene, que en la primera cita dice, eh, ay, dejé de ir donde un psicólogo porque el tipo me parecía muy antipático. Entonces usted escucha eso y tiene que saber ponerse en una posición en la que el paciente no lo vea a usted como alguien antipático. O digámoslo al revés, usted se tiene que mostrar hasta cierto punto muy simpático. Entonces, adoptar un semblante de simpatía, un semblante de simpático, para que el paciente no se vaya. Es que el paciente le está diciendo, me fui de terapia porque el terapeuta me parecía muy antipático. Y si usted también es antipático, por Profe, eso el analista tiene que aprender a ser como un camaleón. Y si usted es antipático, pues por supuesto que el paciente también se va a ir de allí. ¿Ah? Entonces hay que ser como un camaleón. Y no sé si eso sea como ponerse de tú a tú sí, de ponerse en una posición de comprender al otro. ¿Mm? ¿O qué piensas, Jorge? eh, se me olvidó por lo que decía. Bueno, que cuando el paciente dice, es que mi anterior terapeuta no era muy simpático, pues es una demanda que está pidiendo el paciente que sea simpático, pues el terapeuta, pero eso se puede entender como una necesidad de transferencia, no sé, con alguna figura. Bueno, ya cuando se pone en juego la transferencia, el paciente terminará averiguando a qué responde esa Necesidad de simpatía. dificultad, sí, esa dificultad para establecer vínculos con personas antipáticas, claro, Mm, claro que sí. Sí, porque la transferencia pone en juego justamente la transferencia de afectos y vínculos que vienen desde la primera infancia, claro. Bueno, entonces dice Miller, en esto la suposición de saber no está vinculada al saber constituido, porque si hay saber constituido, no hay ninguna necesidad de suposición. Hay, sin embargo, una suposición de ignorancia. Bueno, entonces repito, la suposición de saber no está vinculada al saber constituido, porque si hay saber constituido, no hay ninguna necesidad de suposición. Hay, sin embargo, una suposición de ignorancia. Es que me quedé pensando en esto último de la suposición de ignorancia
Entonces, lo que Miller está diciendo aquí es que no se trata del saber constituido. El saber constituido es el saber que sabe el sujeto, es decir, el que sabe por sus estudios, por su experiencia. Cuando uno sabe que alguien sabe, pues no hay que suponerle un saber, no. No hay que suponerle un saber, es un saber constituido. No hay ninguna necesidad de suponerle un saber a alguien de quien nos damos cuenta que sabe de lo que está hablando y que se nota que ha estudiado y que tiene experiencia, etc. La suposición de saber aquí, en esto que llamamos el sujeto supuesto saber, tiene que ver con la docta ignorancia con la que se muestra el paciente, el analista, la docta ignorancia con la que se muestra el analista. Entonces, cuando el analista le dice al paciente, explíqueme otra vez, no le entendí muy bien, entonces se trata de una suposición de ignorancia en el sentido de que el paciente se da cuenta que el analista como que no se las sabe todas y que quiere llegar digámoslo así, a comprender, a saber qué es lo que le está pasando a él como paciente. Claro. Profe, Entonces, esa es la suposición de saber. Suponerle al analista que él quiere llegar a saber sobre él. Eso es el sujeto supuesto saber, que es el operativo aquí, es el resorte de la transferencia. Dime, Jorge. Walter. Ah, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, usted, profe. Bien, hombre. Profe, bueno, usted ya aclaró lo que ya, como la proposición que iba a decir sobre eso al respecto. Es como si el paciente dijera, yo sé que usted sabe, pero usted no sabe sobre mí. Entonces, esa ignorancia que se da a nivel subjetivo, ese no se sabe sobre mí, hace que el paciente se quede para contarle o hacerle saber eso que en este caso el psicoanalista no sabe de él. O sea, eso Eso, es eso. es eso. Lo dijiste muy bien. Es eso, claro. Sí, porque el saber constituido es el saber de la experiencia y del estudio de la persona, claro. En cambio, este otro saber, el que se le supone al analista, tiene que ver con eso que acabas de describir muy bien. Es Y decir, suena como trabalenguas, como dicen, pero es que al sí, estilo de Lacan es así. O sea, eso tiene una lógica sí, claro. que verdaderamente suena como incluso paradójica, pero es así. Porque es que incluso uno poniéndose en la posición de paciente, ¿yo para qué me voy a quedar en un lugar donde ya lo saben todo de mí? Ajá, claro. Eso. Es que lo dijiste muy bien, dijiste, el paciente se queda allí donde sabe que el otro No no sabe. sabe todo de mí. Ujú. Pero yo sé que tú sabes algo, tienes un saber. Ah, sí. Y ahí está la suposición del sujeto, del supuesto saber, que es una posición por excelencia de todo psicoanalista. Mm. Incluso uno podría decir que el paciente supone que el analista sabe lo que está haciendo, digámoslo así. Exacto, pero que no Sabe lo sabe que qué está me haciendo. pasa. Es decir, sabe lo que va a hacer conmigo como paciente. Ujú. Esa es la suposición de saber, claro, esa es. Esa es. Esa es. Muy, muy, muy buena tu descripción, hombre, Walter. Con gusto, profe. Eh, Me disculpan un momentico, voy a parar la grabación. Respecto a esto último, Dale. esa posición del sujeto del supuesto saber no tiene que, pues va de la mano con esto que caracteriza la posición subjetiva del neurótico de la falta. ¿Cómo así? A ver, me hago entender. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a la lógica de la vida amorosa del neurótico, tiene que existir la falta para que haya amor. En Ah, sí. este caso específico, aquí tiene que existir la falta de un saber para que haya transferencia. Eso, sí, es otra manera de decirlo, sí. Ah, listo. Claro.
Por eso esto último, suposición de ignorancia, claro, como suponer una falta en el otro. Es Una decir, posición histérica total, eso. es que el análisis histeriza, claro. Ujú. Y además, sí, lo que les decía ahora es suponer que el otro no se las sabe todas. Ese es el quid del asunto. Es el resortico del asunto. Y qué pena con los psicólogos, pues, pero es que hay unos que se presentan como sabiéndolo todo. Es impresionante. ¿Ah? Creen que se las saben ya todas, ¿sí? Con los neuropsicólogos pasa mucho. Ahí me disculpan las personas que gustan de la neuropsicología, pero creen que porque saben ya el funcionamiento del cerebro y cómo funciona el quimismo cerebral, ya están en el... Profe, incluso pues pasa con muchos profesores que inician un También. curso y se presentan como yo he hecho esto, esto, esto y esto, como También. demostrando el saber. Y uno se Sí. imagina como, uy, con este sí voy a aprender mucho, que no sé qué, pues y muchos terminan siendo una desilusión. Y también pasa con profesores que, No, ya en la tercera clase usted está mamado del profe que cree que se le sabe todas. con profesores que ni siquiera se presentan y terminan siendo clases pues espectaculares, que uno no tiene esa suposición de que ese man sabe tanto, pero termina sabiendo mucho. Sí, también sí, claro, también sucede. Y sucede con muchos profesionales y con muchas profesiones, claro. Bueno. Entonces, hemos distinguido 3 niveles. El nivel de la evaluación clínica, darle el aval al sujeto que viene a análisis, darle el aval de que sea mi paciente. El de la localización subjetiva, que todavía falta que la desarrolle más Miller, y el de la introducción al inconsciente, que se hace. Pues estos 3 niveles, la verdad, no son cronológicos, son lógicos. Entonces pareciera que llevaran un orden, pero a veces se dan todos juntos y a la vez. Entonces dice Miller, vinculando los 2 primeros niveles a la subjetivación y los 2 últimos a la rectificación. Entonces aquí tenemos otra vez el cuadrito que nos había presentado. Evaluación clínica, darle el aval al sujeto de que sea mi paciente. Tiene que ver con la subjetivación. Localización subjetiva, ya la vamos a ver aquí. Aquí está, localización subjetiva. Y introducción al inconsciente, que tiene que ver con la rectificación. ¿Cómo es que a esto le falta una palabrita? Enseguida la miramos. Rectificación subjetiva, claro. Sí. Bueno. Entonces, hay un vector que soporta todo esto. El vector del propio acto analítico. El vector del sí o del no del analista, avalando o rechazando la demanda de su paciente, de ser paciente de un analista. Es decir, hay un vector de responsabilidad, un vector donde el paciente es en realidad un candidato y el analista en cierto modo un jurado. Es cierto que la evaluación clínica en la experiencia analítica no está constituida en la objetividad. Ojo a esto. La evaluación clínica no está constituida en la objetividad, como sucede con la clínica psiquiátrica, ¿sí? Que va a buscar, con esa clínica de la mirada, va a buscar objetivamente la causa del síntoma. Cuando hablamos de diagnóstico, en esta perspectiva, el sujeto es una referencia ineludible. Vimos eso cuando hablamos de la perversión. Podemos diagnosticar fácilmente una conducta perversa, por ejemplo, una homosexualidad masculina, tal y como lo hace el propio paciente, su médico, sus amigos o su familia, no siendo necesario un analista para tal cosa. Entonces se trata de una homosexualidad de hecho. Es así como puede obtener su goce, es su manera de gozar.
Debemos respetar, ojo a esto que es muy importante, debemos respetar las maneras de gozar. Y con lo difícil que es eso. Por una razón muy sencilla, porque la manera como goza el otro no me gusta a mí. La manera como goza el otro me estorba, me fastidia, me molesta. Un ejemplo, recuerdo un ejemplo, no sé quién daría ese ejemplo, pero recuerdo que alguna vez lo leí en algún lado, pero tiene que ver con esto, y es que si su vecino es un costeño y pone el vallenato es un domingo desde las 8 de la mañana y además te despierta, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Es su manera de gozar, por supuesto, claro que el respeto también tiene que ver, pues el respeto hacia el otro también tiene que ver con que el otro también me respete. Bueno, ahí sí sabemos que jurídicamente existe la posibilidad de llamar a la policía para que el vecino le rebaje el volumen al equipo, con lo peligroso que es ahora llamar a la policía, porque termina dándole bolillo al vecino y fácilmente también termina dándole bolillo, dándome bolillo a mí que puso la queja. ¿Eh? Estamos en un estado fallido tenaz con esta policía que tenemos aquí en este país, que es una policía ignorante. Sí, creo creo que lo mínimo es ser bachiller, pero también sabemos cómo ha sido el bachillerato en este país, pues, de una falta de calidad tenaz. Bueno, pero entonces no nos desviemos del tema, pero el ejemplo tiene que ver con eso, con cómo respetar las maneras de gozar del otro. Por eso les decía, con lo difícil que es eso, ¿sí? Cada uno tiene su gocecito y ese gocecito puede no gustarnos. Bueno, casi siempre no nos gusta, ¿sí? Nos fastidia, nos molesta, ¿eh? ¿Y este por qué hace esto? ¿Y este? Que es más o menos lo que descubre la pareja cuando se va de luna de miel. Sí, que el otro empieza a develar sus gocecitos, sí. Tirar los calzoncillos sobre la lámpara, dejar la toalla mojada sobre la cama, estripar la crema dental por la mitad del tubo y ya eso ya, solo para hablar de nimiedades, pero justamente la manera de gozar del otro es una nimiedad, pero para uno, pero para el otro puede ser muy importante. Por supuesto que hay formas de gozar todavía más complicadas, ¿sí? Cuando usted en plena luna de miel se da cuenta, por ejemplo, que el otro consume cocaína o que fuma marihuana y entonces ahí ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Pero se trata un poco de eso también, es decir, de saber hacer, no solamente con el goce de uno, sino también saber hacer con el goce del otro y respetar esa manera de gozar. Lo que difiere, el elemento nuevo que puede o debe introducir la experiencia analítica es la posición que el paciente asume en relación a su homosexualidad. Pues Miller está aquí hablando de la homosexualidad como un ejemplo para mostrar cómo es esto de hacer la evaluación clínica y de saber si la posición de ese sujeto homosexual es la de un perverso pleno o la de un neurótico, y bueno, lo que es muy diferente de la conducta. Entonces, la posición es muy diferente de la conducta, porque la posición del paciente es la posición subjetiva. Por eso estamos hablando aquí de localización subjetiva. Es decir, cuando hablamos de localización subjetiva, estamos hablando de la posición subjetiva que tiene el paciente con relación a su manera de gozar, pero no solamente con relación a su manera de gozar, sino también con relación a su manera de amar, de trabajar, de relacionarse con los otros, de relacionarse con los objetos, etcétera, etcétera. No se trata de la misma cosa cuando esa conducta es realizada por alguien que dice,
Hago eso y lo confirmo. Hago y repito. O cuando es alguien que dice, es lo que yo hago, pero estoy contra eso. Son dos posiciones muy distintas, ¿sí? El uno tiene una posición como, pues, yo hago eso y qué. Y el otro, sí, yo lo hago, pero no me gusta. Por ejemplo, son dos posiciones completamente distintas. No son la misma cosa, a pesar de que la conducta sea la misma. ¿Ah? Si para uno ese goce resuelve las cuestiones del deseo, para el otro intensifica la cuestión sobre el deseo. ¿Mm? Entonces, miren, ese que resuelve las cuestiones del deseo, ese ya parece un perverso pleno, ¿sí? Es decir, no se interroga sobre ese goce. En cambio, el otro intensifica la cuestión sobre el deseo, es decir, empieza a preguntarse, yo sí quiero esto es lo que yo deseo, que es la posición del neurótico, ¿no? Entonces, intentar explicar esta diferencia. Hablé sobre la homosexualidad de hecho, sin embargo, es muy diferente saber si para el sujeto que va al analista se trata de una homosexualidad de derecho, y aquí utilizo la oposición de hecho y de derecho, es muy importante, muy interesante. O sea, se trata de saber si es una homosexualidad confirmada. Hay un vínculo entre la homosexualidad masculina y el derecho. Hay en la antigua Grecia, en efecto, la homosexualidad masculina. Perdón, empiezo a leer otra vez. En la antigua Grecia, en efecto, la homosexualidad masculina tenía su estatuto privilegiado entre los maestros, entre aquellos que detentaban el derecho. Había una homosexualidad de derecho, vinculada al derecho porque estaba profundamente vinculada al falo. Cuando se trata de derecho, la cuestión fálica no está muy lejos. En el análisis, bueno, entonces expliquemos un poquito esto. Entonces sabemos que este asunto del falo, bueno, aquí estamos hablando del falo imaginario, ese falo que se piensa que va a venir a completarme, o por lo menos a cubrir la falta, es decir, la castración del otro, que es lo que pasa con el homosexual. El homosexual tiene como condición en la elección de objeto que el otro tenga el falo, es decir, que no le falte nada, que lo tenga como lo tengo yo. Y cuando dice aquí Miller que cuando se trata de derecho la cuestión fálica no está muy lejos, es porque se trata de la ley, y la ley, toda ley tiene un carácter fálico. Es decir, toda ley hace que el abogado se presente como completo, ¿sí? Como alguien que tiene el poder de la ley. Entonces eso lo hace muy fálico. Entonces por eso esta observación de Miller aquí. En el análisis, la cuestión del derecho es esencial, mucho más que la cuestión de los hechos. En general, las personas que vienen al análisis se sienten mal hechos. Esto es verdad por ser propio de la condición humana. Esto es bonito. Lo voy a decir al revés. Es propio de la condición humana sentirse mal hechos. Sí, que es una manera también de decir que somos seres en falta, ¿sí? O que no funcionamos bien, ¿sí? Estamos mal hechos. Somos seres en falta. Son los neuróticos los que se perciben fundamentalmente mal hechos. Esto es importante para el diagnóstico de la estructura clínica, de la posición subjetiva. Los neuróticos, como Lacan destaca, representan la dignidad humana. Es decir, lo que nos hace dignos como seres humanos es estar mal hechos. Es decir, percibirnos mal hechos, porque los neuróticos son justamente los que sufren por estar mal hechos. Cuando repetimos la frase de Lacan, no hay relación sexual, significa que eso falta. Y es por eso que estamos mal hechos. Bueno, esto que introduce aquí Miller es muy profundo en el sentido de que habría que hacer
amigo académico para hablar de la no relación sexual. Pero la formulita de que no hay relación sexual, eso no significa que no haya coito, que no haya relaciones sexuales de hecho, digámoslo así. No, la formulita de no hay relación sexual tiene que ver con que no hay un saber sobre la relación sexual. Y digámoslo con Freud, la pulsión no tiene un objeto definido. ¿Sí? Entonces, por eso existen las perversiones, porque no hay un objeto definido para la pulsión. Cosa muy distinta que sucede con los animales. Los animales tienen un instinto y el instinto sexual, el impulso sexual de los animales sí tienen un objeto definido, que es el sexo opuesto. Por supuesto, hay excepciones y ya a la etología le toca explicar por qué a veces se presentan otro tipo de objetos en los animales, pero todos lo sabemos y lo vemos además de hecho, que los animales siempre eligen como objeto sexual al sexo opuesto. Hay que sacar de esa lista a los animales domésticos a los cuales se les trastorna el instinto por vivir con nosotros, precisamente. Por vivir con nosotros que estamos mal hechos. Entonces, nosotros estamos mal hechos y ponemos a funcionar mal a nuestros animales domésticos. Bien, entonces, ¿qué significa no hay relación sexual? Significa que no hay un saber que me indique a mí, que le indique a la pulsión sexual cuál es el objeto. No hay un objeto definido para la pulsión sexual. No existe ese saber. Ese saber no está inscrito en el inconsciente. Es como un agujero que hay en el saber, que hay en el otro, ese que escribimos con mayúscula. Y por eso decimos que no hay relación sexual. Y por eso también estamos mal hechos. Es como si a Dios le hubiese faltado inscribir en el lugar del otro el objeto para la pulsión. Es decir, le faltó inscribir en el lugar del otro el saber que le indique al impulso sexual cuál es su objeto, como lo hizo con los animales. Es decir, a los animales les dijo, Dios les dijo a los animales, su objeto es el sexo opuesto. Pero cuando nos creó a nosotros, pues nos creó mal hechos. Le faltó inscribir en el saber cuál es el objeto para la pulsión sexual. No hay ese saber, no existe. Hay un agujero en el lugar del otro. ¿No? Creo que Dios tuvo ahí un olvido, un pequeño olvido. ¿No? Bueno, y si Dios olvida algo, habría que pensar que Él reprime, Él es neurótico. Bueno, y falta saber también cuál es el sexo de Dios, ¿sí? Y es muy probable que no sea un hombre, tal vez sea una mujer, porque al fin y al cabo se trata de la falta, ¿no? Se trata de esa falta, no hay relación sexual, justamente. Y qué mejor que una mujer para olvidar inscribir en el lugar del otro. Estoy bromeando. Qué mejor que una mujer para inscribir en el lugar del otro esa falta de saber, ese olvido. ¿Sí? No hay para la pulsión un objeto definido. Bueno. ¿O qué piensan ustedes? Terminemos aquí y conversemos 5 minuticos. No hay en la mujer que, profe. ¿Ah? Lo último que dijiste. ¿Qué mejor que una mujer para que sea Dios? Porque ella está identificada con la falta. Y entonces, ¿qué mejor que una mujer para olvidar inscribir en el lugar del otro el objeto
que orientaría nuestros impulsos sexuales. Pero como nuestros impulsos sexuales no tienen un objeto definido, hay una falta de saber en el lugar del otro. Hay un agujero, estamos mal hechos. Es verdad. Es verdad. Bueno, muchachos. Feliz día. Nos vemos en 8 días. Que estén muy bien. Veo que hay Chao, gente gracias. Dios lo bendiga. Gracias, profe. con nosotros. Bueno, Muchas gracias, profe. no, con mucho gusto. Chao. Chao.